Vamos a comentar el perfil de las actividades masónicas del presidente mexicano Benito Juárez García. Como sabemos, nació en Oaxaca en 1806 y casó con Margarita Maza Parada, su segundo apellido, en 1843, con una gran diferencia de edades entre los dos. Tuvieron 12 hijos, entre ellos dos varones que murieron y otra curiosidad, tuvieron dos gemelas. Juárez y su mujer tuvieron dos gemelas, María de Jesús y Josefa. Las personas que mencionan la masonería en Juárez, empecemos, son Borrego, que en la página 205 de su libro menciona que Juárez se inició en la masonería cuando era estudiante de leyes en Oaxaca en 1827. Esto lo puntualizamos porque la versión oficial es que es de 1847 su ingreso, pero aquí Borrego dice que en 1827. Y después Armando Ayala Anguiano, en la página 167 de su libro, afirma que sin dejar la religión católica absorbió las ideas liberales e ingresó a la masonería yorquina en 1830, dice, hacia 1830. Uno dice que el 27, otro que el año 30. Y son dos apuntes respecto de un ingreso 20 años atrás de la fecha oficial, que la historia oficial reconoce. Lorenzo Frau, en el tomo cuarto de su enciclopedia, anota a Juárez entre los masones prominentes. El autor norteamericano Richard Chisholm trata a Juárez con neutralidad, con mucha neutralidad, tal como Mateos lo hace también. Poca importancia le dan a Juárez estos dos autores. Pero veamos a Tulio Hernández. Tulio Hernández afirma, este político mexicano priista de mediados del siglo XX, afirma que Juárez se afilió como aprendiz en la logia Esfuerzo de la Virtud del Rito Yorquino, establecido en Oaxaca, y tal afiliación la reiteró en 1847 en la logia Independencia número 2 del Rito Nacional Mexicano. Continuamos con José María Mateos. Y José María Mateos, en la página 135 de su Historia de la Masonería en México, fecha de 1884, dice él en la página 135 que Juárez era en 1855 masón del Rito Nacional Mexicano. No dice más Mateos, no dice cuándo ingresó, pero que en el 55, coyuntura de la caída de la dictadura de Santana y el ingreso de el grupo político encabezado por Juan Álvarez como Fori Juárez, Juárez era masón en ese momento. Eh, Aparece también en algunos documentos, y en particular yo he recuperado del sitio de internet Rito Nacional Mexicano AC.com el acta de iniciación de la masonería de Benito Juárez, el acta oficial que han recuperado y la han sacado no sé de dónde, pero es la que se reconoce como oficial. Está fechada el 15 de enero de 1847 y es del Rito Nacional Mexicano. En el libro La masonería de la Presidencia de México, de la autoría de quien habla, pueden encontrar el acta completa. Y nada más añado que allí estuvieron presentes en la ceremonia de iniciación de Juárez Manuel Crescencio Rejón, Valentín Gómez Farías, Pedro Subieta, que era ministro de Hacienda, y algunos otros políticos que habían estado presentes, se entiende que en calidad de haber sido masones. Valentín Gómez Farías era líder del Rito Nacional Mexicano y vicepresidente de la República en ejercicio de la presidencia. Más adelante podemos comentar también que una vez iniciado y al final de la ceremonia, Juárez dijo que quería ser llamado Guillermo Tell, Guillermo T-E-L-L, como seudónimo masónico, que era un uso mucho más frecuente antes que ahora. Para que un masón ingresara a la logia se usaba el nombre de alguna persona cuya personalidad, cuyo carácter, cuya trayectoria les fuese importante y que se apropiaran de ese nombre para usarlo de manera frecuente. Entonces, Juárez escogió este de Guillermo Tell, del cual comentaremos enseguida. El presidente Juárez tiene referencias de su carrera masónica a través de Andrés Clemente Vázquez en documentos publicados en la prensa mexicana, particularmente en el diario del siglo XIX, el 30 de agosto de 1872. Allí
en un discurso pronunciado en esa fecha y que el diario publicó, aparece su carrera. Dice que fue iniciado de nuevo el dato oficial 15 de enero de 1847 en la Logia Independencia 2 del Rito Nacional Mexicano, que estuvieron presentes Manuel Crescencio Rejón, Valentín Gómez Farías, Pedro Subieta, Pedro Lemos, José María del Río, Fernando Ortega, etcétera. Y además Miguel Herro de Tejada, que adoptó el nombre de Guillermo Tell. Y luego viene su carrera masónica. Dice que en febrero del mismo 1847, Juárez era elegido vicepresidente de la Gran Logia La Luz. En 1854 se le da el grado séptimo y en 1862 el grado noveno, es decir, el más alto del rito nacional mexicano, que es el único rito que está recorriendo en esos años. Esas son las fechas. Fue dos veces venerable maestro del taller del que formaba parte y gran maestro de la muy respetable Gran Logia del Rito Nacional Mexicano en 1869. También tuvo relaciones con otros ritos y países. En 1871 recibió el diploma de Gran Inspector General del Rito Escocés Antiguo y Asentado de España y fue declarado miembro del grado superior de la masonería francesa e individuo honorario de todos los grandes cuerpos y logias del rito escocés reformado de México. Más adelante podemos recuperar que en la lista de los líderes del rito nacional mexicano solamente encontramos dos o tres presidentes, si no me falla la memoria, en ese momento no lo tengo a la vista, pero si no me falla la memoria, solamente Benito Juárez y Valentín Gómez Farías son presidentes que forman parte del liderazgo, que tienen el cargo de gran maestro, luego el de gran luminar, porque el nombre cambia hacia 1868. El nombre del máximo cargo cambia. Y ese cargo máximo con un nombre o con el otro solamente lo han ocupado Gómez Farías y Benito Juárez, dos prohombres del liberalismo mexicano. Y comentamos a propósito de esto, pero si en cuanto a Gómez Farías es cierto que fue gran luminaria en 47, no se puede hallar explicación de que en el acta de iniciación de Benito Juárez en enero del 47, Gómez Farías, que estuvo presente, se ha mencionado como el patriarca de la democracia y con un montón de cargos, menos el del grado máximo del rito nacional mexicano. Hasta ahí las reflexiones que compartimos, unas propias, otras ajenas que reproducimos de los especialistas que a la muerte de Juárez hicieron su biografía masónica y recuperaron la escalera de sus grados. Pero vamos a ver una cosa, ¿quién fue Guillermo Tell? ¿Por qué Juárez adopta ese nombre? ¿Y qué implicó para él? ¿Y de dónde lo sacó? ¿Por qué lo usó? ¿Qué significó para Juárez Guillermo Tell? ¿Quién fue Guillermo Tell? ¿Y en quién nos podemos apoyar para dilucidar esto? La biografía de Guillermo Tell se puede encontrar en cualquier libro de historia universal, historia de Suiza, en particular de la historia de Suiza o de Austria, pueden encontrar quién fue Guillermo Tell a nivel, digamos, popular, a nivel profano, a nivel no masónico. Pero las implicaciones y el simbolismo que tiene que ver es de importancia ver la revista Proceso del 3 de abril del 2006. En esa fecha, Proceso publicó del autor Roberto Ponce el texto del Juárez Masón a Guillermo Tell. Y se empezó a recordar en esa narración de la revista Proceso, muy documentada, muy interesante, que toca muchos ámbitos de lo que significó o pudo significar para Juárez Guillermo Tell. eh, a- eh, Aspectos desconocidos, aspectos que tienen que ver con la música, con la arquitectura, con la literatura, con la historia, con la filosofía. Y es de suma importancia este trabajo de Roberto Ponce en Proceso, del 3 de abril de 2006, en ocasión del bicentenario del nacimiento de Juárez. Dice Roberto Ponce, ¿por qué Juárez, a punto de ser gobernador de Oaxaca, y entonces diputado por su entidad, es decir, en 1847, elegiría como seudónimo precisamente el de Guillermo Tell, un legendario héroe suizo del siglo XIII, opositor a la opresión austríaca de los Habsburgo? Para las creencias masónicas nada ocurre por casualidad. ¿Tendría Juárez alguna premonición, un acto de clarividencia? ¿Acaso presintió su sino patriótico de libertador? Con esto quiere decir Ponce, yo traduzco, eh, Guillermo Tell era un suizo
que defendía su patria de una invasión austriaca. Eso en el 47. Bueno, pues en el 67, 20 años después, Juárez era un mexicano que defendía su patria de una invasión austriaca. Entonces, Guillermo Tell, patriota que se defiende de austriacos que lo invaden. Juárez es un mexicano patriota que se defiende de los austriacos que lo invaden. Ahí está el paralelismo sobre el que llaman la atención tantísimos especialistas. ¿Cómo fue esto? ¿Premonición o fue estrictamente coincidencia? Ponce, en la revista Proceso, recupera las opiniones de Vázquez Semadeni y de Brian Hamlet en Metapolítica número 46. De Vázquez solo queda una cita al periódico Siglo XIX del 30 de agosto del 72, que da la referencia. La catedrática María Eugenia Vázquez Semadeni del Colegio de Michoacán comienza con aquella anécdota Juárez Tel, su ensayo Juárez y la masonería, el número especial de la revista Metapolítica de circulación dedicada a Juárez. Si bien ella no regresa más a la cuestión del apodo, debemos conformarnos con su cita, apuntada ya por Andrés Clemente Vázquez en la oración fúnebre que ya habíamos comentado hace un instante. La ceremonia de iniciación, en la que Juárez adoptó el nombre de Guillermo Tell, tuvo lugar en el Senado de la República, habilitado como templo masónico. En febrero del mismo año se realizaron las elecciones de los dirigentes de la Gran Logia de México, denominada La Luz, en la que Juárez fue nombrado vicepresidente. Le parece más completa a Ponce la opinión de Hamlet, historiador de la Universidad de Essex y autor de Juárez, que puede hallarse en Biblioteca Nueva, año 2006, quien afirma: en la masonería Juárez adoptó el nombre de Guillermo Tell, el patriota suizo del siglo XIII. Lucas Alamán, fundador del Partido Conservador en 1849, y el archiduque Maximiliano también eran masones. Desde luego, causa asombro tal identificación de Juárez con Tell, pues más allá del origen humilde de ambos, su destino patriótico fue igual: liberarse de un enemigo común, el Imperio Austriaco, el mismo que sojuzgara a Suiza en tiempos de Tell y que sojuzgara a México en tiempos de Juárez. Vázquez Semadeni opina: la pertenencia de Juárez y Maximiliano a la orden masónica ha dado lugar a especulaciones, pues se supone que por ello Juárez debería haber evitado que Maximiliano fuera fusilado. Difícil parece que Juárez haya indultado a Maximiliano aún a pesar de la intervención masónica. Como sea, ciertamente la figura de Guillermo Tell perduró a través de los siglos como símbolo impresionante de la libertad de los pueblos. Es posible que Juárez se haya animado a llamarse así para el rito masónico, no solo influenciado por la imagen y la leyenda histórica del cazador suizo que defiende a su patria contra los austriacos, sino además, probablemente, y si de especular se trata, a lo mejor el origen fue la ópera Guillaume Tell, producida en París hacia 1829, cuando el benemérito de las Américas contaba apenas con 23 años, una obra que compuso el músico italiano Gioacchino Rossini con libreto de Joby y Bis, basado en un drama teatral anterior del poeta alemán Friedrich von Schiller, con Johann Wolfgang von Goethe. Además, dejemos 2 segundos a Juárez y vayamos a su alter ego, a Guillermo Tell. Y más allá de las motivaciones que se pueden especular en muchos sentidos. Dice Ponce en Proceso, en la revista Proceso, del 3 de abril del 2006. Fulano de Tel es el título curioso, chistoso, jocoso que le pone Ponce. Fulano de Tel. Y en esta narra esta anécdota tan famosa en la que Tel se enfrenta al dictador local Gessler, el alcalde Gessler, que lo pone a prueba eh, cuando después de un posible accidente a lo largo de un lago, Gessler obliga a Tell a disparar una flecha hacia una manzana colocada en la cabeza del hijo del propio Tell. Añade Ponce en Proceso: la primera vez que se menciona en Suiza las aventuras de Guillermo Tell es por el año de 1470, al publicarse nuevas estrofas del romance en el llamado Libro Blanco de Sarnen, tras 163 años del encuentro entre Tell y Gessler. Es famosa el encuentro
porque Tell se presenta al desafío de disparar la flecha sobre la manzana en la cabeza de su hijo, llevándose dos flechas en su poder, llevaba dos flechas. El arco se tensa, la flecha sale disparada, la manzana se parte en dos sin tocar al niño, y cuando se aprestan a seguir su camino, el dictador vitalicio Gessler le pregunta: un momento, tú insolente Tell, ¿por qué has ocultado la segunda flecha? ¿Para qué traes dos? Era para vos, monseñor, le contesta. Si yo hubiese matado a mi hijo, la segunda flecha era para vos, monseñor. Y es famosa esa respuesta. Entonces, Proceso también recupera una larga explicación de lo que significó Tell y lo que significó Gessler en este encuentro histórico del desvalido contra el poderoso invasor. Pero la historia de Tell sigue siendo fascinante a medida que leemos a Ponce en la revista Proceso. La, la historia del famoso cazador Tell fue aclamada en la Nueva Inglaterra por los padres peregrinos, así como por los jacobinos en tiempos de la Revolución Francesa y los republicanos durante la Guerra Civil Española. Sin embargo, fue considerada subversiva y condenada por el régimen de Hitler. En 41, año en que Alemania ataca a la Unión Soviética, el jefe de la Cancillería del Reich, Hans Heinrich Lammers, redacta en el cuartel general el siguiente mensaje secreto. Según expresos deseos del Führer, el tema de Guillermo Tell no debe tratarse en las escuelas, etc. El responsable indirecto e inocente de semejante decisión había muerto 136 años atrás. Schiller, Friedrich von Schiller, autor a la famosa Oda a la Alegría que Beethoven inmortalizara en su novena sinfonía, Schiller recibió una carta de Goethe en octubre de 1797 sobre un reciente descubrimiento hecho durante su tercera visita a Suiza, y vuelven a platicar de Tell. El drama poético Guillermo Tell quedó terminado en febrero de 1804 y se estrenó el 17 de marzo en Weimar, en puesta en escena del propio Goethe, en el marco de la resistencia alemana al avance de Napoleón. El argumento combina tres eventos que se alimentan de la tradición, la historia y la leyenda. El incidente entre Tell y Gessler, entre otros. Podemos seguir diciendo que a Rossini la política no le interesaba en particular, pero el tema de Guillermo Tell se adecuaba espléndidamente a la visión romántica del compositor, de Rossini, quien la estrenó como ópera en París hacia 1829. Otra diferencia importante, me adelanto en este larguísimo y excelso, extraordinario trabajo de Ponce en Proceso, es que la ópera de Rossini Guillermo Tell parece siempre como un rebelde y como el primer instigador del juramento de alianza de tres cantones para luchar contra el dominio austriaco. Schiller, por su parte, muestra un verdadero proceso democrático en la toma de decisiones, creando así la imagen de toda una nación en lucha contra el opresor extranjero. Sigue narrando Ponce largos y largos párrafos de docta, erudita documentación seria sobre Guillermo Tell, el seudónimo de Benito Juárez en la masonería. Omito varios párrafos y voy a otra parte que tiene que ver también con la música. Guillermo Tell y Benito Juárez. Dice Roberto Ponce en Proceso: el escritor suizo Max Frisch en Wilhelm Tell für die Schule, Guillermo Tell para la escuela, de 1971, considera a Guillermo Tell un antihéroe, cuya conducta podría compararse a la de un terrorista en nuestros días. Perea saborea el pastelito Parmentier. Es una lástima que la obertura Guillermo Tell de Rossini, como pieza selecta de conciertos sinfónicos, se hizo trivial por su abuso en anuncios y series televisivas gringas de Hollywood de los años 60. Específicamente, fíjense la degradación, en El Llanero Solitario y su cabalgata Ayo Silver de Bonanza. Acosta pregunta si conocemos al conjunto de Turtles y respondió: las tortugas. Sí, claro, fue un grupo de rock californiano que logró éxito con Happy Together por 1967. Acosta llena las copas de vino de Obrist y mirándonos sospechosamente come queso blanco, pide café y murmura casi en secreto: pues The Turtles cometieron la osadía de llevar a ritmo de surfing la obertura de Guillermo Tell. Yo supongo que aquí lo que quieren decir los autores es que Benito Juárez tendría que revolverse en la tumba. ¿Y qué más dice? Dice que dicen más todavía Ponce y sus colegas escribiendo en Proceso.
Para compensar su gentileza, disiparé toda duda acerca de la versión surf de la obertura de Rossini, y aquí les envío el DVD Happy Together, The Story of the Turtle, de la empresa Rhino Records, 1991, donde encontrarán al grupo que después se convertiría en las Tortugas, interpretando esta pieza que intitularon Bala de Plata, en imágenes de 1963. Fíjense todas las implicaciones y cómo Roberto Ponce se pone docto, erudito, y qué bueno, buscando todas las raíces que tienen que ver con esta cobertura masónica de Juárez titulada Guillermo Tell. Dice más adelante Ponce, en el portal El Masón, espacio de información y opinión dedicado a masones y profanos, leemos que el historiador Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva rastreó la presencia de Guillermo Tell en las ideas de Juárez en un ensayo que ofreciera en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en 1905. Al parecer no adoptó el nombre del arquero por mera conveniencia con el rito de la corporación masónica. Su figura se había filtrado mucho antes en sus discursos políticos ofrecidos en su tierra natal, Oaxaca, como el héroe popular defensor de su pueblo y de la patria. Estaba familiarizado Juárez con las obras de Rossini. Lo más seguro es que Juárez haya conocido de Tell por la vía literaria, pues Juárez, además de zapoteco, leía y escribía el español, latín y francés. Y ese, con la educación que se impartía a principios del siglo XIX, esa denostada educación, esa ofendida, agraviada educación de principios del siglo XIX, que a principios del siglo XXI consideramos una escuela deleznable en todos los sentidos, pues miren, hacía que los alumnos hablaran español, latín, francés y algunos inglés. En el caso de Juárez, hasta su idioma natal, zapoteco. Todos esos 4 o 5 idiomas en una corriente pedagógica, una escuela de principios del siglo XIX, que en teoría, visto desde hoy, es basura, pues no, ahí lo ven. Y luego el conocimiento de tantos libros clásicos. Hasta ahí lo dejamos. No se trata aquí de hacer un análisis de la educación mexicana, sino de ver la coyuntura, cómo se preparaban aquellas personas y qué es lo que pasaba en concreto con Juárez. Y seguimos leyendo lo que tiene que ver con Juárez. Dejamos la consulta en proceso o en el libro, si lo prefieren, La masonería en la presidencia de México, eh, para ver los detalles de todas estas cosas que estamos comentando. Y por último, vamos a referir a Salces, el autor Luis Salsi Rodríguez, en el tomo 1 de sus 2 tomos de Historia de la Masonería, narra el ingreso de Juárez a las logias antes de 1847. Antes del 47 se supone que Juárez ingresó a logias. Dice Salce, en una visita que hicimos a Oaxaca en 1926 para cooperar en el restablecimiento de la Gran Logia de Estado, y sus logias subordinadas que se habían desintegrado con motivo de acontecimientos políticos, tuvimos largas entrevistas con un hermano de apellido Hernández, viejo masón que por muchos años fue secretario de la citada Gran Logia, y que era una historia viva de la vida masónica de Oaxaca. Entre los tópicos de su jugosa e instructiva plática, tratamos de la actuación masónica del señor Juárez, por quien desde nuestra niñez sentimos admiración y respeto, a quien ahora consideramos uno de los más grandes hombres de América. Según este hermano Hernández, Juárez fue iniciado masón en una logia de Oaxaca por los años de 1833-34, posiblemente en la que fue llamada Esfuerzo de la Virtud número 81 de la matrícula de la Gran Logia Mexicana del Rito de York, ya existente en 1828, que es seguro que Juárez era ya masón cuando gobernó el estado, y por consiguiente ya lo era cuando salió de este para incorporarse a los acompañantes de Juan Álvarez en 1857. Con esta opinión del hermano Hernández coinciden los juicios del culto masón grado 32 del rito escocés antiguo y aceptado, licenciado Joaquín Atristain, catedrático de Historia y de algunas ramas de la ciencia jurídica en el Instituto de Ciencias de Oaxaca, hermano a quien también visitamos durante nuestra estancia en la bella capital del más importante estado suriano. El ilustre hermano Atristain reprobó siempre en forma enérgica las simulaciones históricas que del rito nacional auténtico se han hecho para quienes en nuestra época han aprovechado aquel nombre y usufructuado su antiguo y justificado prestigio. De manera que ahí está la versión de quienes todavía vivieron de cerca el ingreso o supieron de primera mano el ingreso de Juárez a las logias antes de la fecha oficial de 1847, en los años 30 en Oaxaca,
en el rito yorquino. Pueden ver también en el libro La masonería en la presidencia de México el discurso completo del ritual fúnebre masónico en honor de Juárez en 1872, publicado por Juvenal en Charlas de los Domingos, Diario El Monitor Republicano, volumen 22. Pueden ver también el discurso de Francisco T. Gordillo a nombre de los masones del Rito Nacional Mexicano en 1872. Es un discurso muy largo hablando de Juárez y lo que tiene que ver o lo que tuvo que ver con la masonería. Pueden ver también las invitaciones para todos los masones en que se van a celebrar ya las honras fúnebres. Invitación firmada por José María Mateos el 14 de agosto de 1872. Pueden ver la oración fúnebre de Andrés Clemente Vázquez, pronunciada el 21 de agosto de 1872, que ya mencionamos, y que recupera de nuevo el recorrido de los grados académicos, no académicos, masónicos, corrijo, de los grados masónicos de Juárez. Que lo voy a repetir. En febrero del 47, Juárez era elegido vicepresidente de la logia La Lux, dice Lux con X en latín. En el año 54 se le da el grado séptimo, en 62 el grado noveno. Poco después, en 71, recibió el diploma de Gran Inspector General del Rito Escocés Antiguo y Aceptado al Oriente de España. O sea, no es mexicano el grado escocés que se le da, es de España. Y fue declarado miembro del grado superior de la masonería francesa e individuo honorario de todos los grandes cuerpos y logias del mismo rito escocés reformado en México. El escocés reformado en México, no es el escocés ortodoxo, el escocés antiguo y aceptado. El escocés antiguo y aceptado es el español y el escocés reformado es de México, es decir, el escocés aceptado de México no participa en esta narración donde se recuperan los perfiles y actividades de Juárez. También pueden ver en el libro las honras fúnebres de los masones españoles en 1872, según el Boletín Oficial del Gran Oriente de España, un trabajo relativamente breve y que queda para constancia de lo que hicieron los masones españoles por la muerte de Juárez. Está fechado en Madrid y lo pueden leer en el libro. Recuperamos también a Sally Fran, La Cruz y el Compás. Allí también recupera que la primera logia en Oaxaca fue establecida en abril del 28 y que allí pudo haberse iniciado Juárez. Fue una logia del rito yorquino, dice Fran, llamada El Esfuerzo de la Virtud. Sal se habló de esa visita a Oaxaca en 1926, y es la que ya le narramos hace un instante. También Fran opina sobre Apuntes para mis hijos, que es el libro que escribió Juárez sobre Melchor Ocampo, etc. Y para darle cierre a el estudio acerca de Juárez como masón y discutir su ingreso a las logias yorquinas en los años 30 o al Rito Nacional Mexicano a fines de 1840, concretamente en 1847, estas dos versiones que se sostienen a lo largo de la historia, vamos a discutir, a comentar rápidamente para acabar, un trabajo de Carlos Francisco Martínez Morenos de la UNAM, titulado Benito Juárez, más que un aprendiz masón, donde el autor Martínez Moreno se propone analizar algunas hipótesis para buscar dilucidar si Juárez pudo haber recibido más grados masónicos que el primero, no solo del rito nacional mexicano, sino también de otros ritos. Para ello, se parte de la hermenéutica de la indumentaria masónica bajo el resguardo del recinto de homenaje a Benito Juárez en la Ciudad de México. El ensayo se halla disponible íntegro en redalic.org, redalYc.org, y discute a profundidad cuántos grados en realidad recorrió Benito Juárez en su batalla por escalar grados masónicos y por sostener la República, que las estuvo en circunstancias particularmente difíciles. Esto es lo que podemos comentar de Juárez, leídos en media hora de una manera ultra rápida. Los datos generales, los detalles de las conferencias, de las discusiones, de esta sesuda e inteligente investigación de Ponce en la revista Proceso, todo ello lo pueden leer y comentar en las transcripciones que se investigaron para generar la ficha que le corresponde a Benito Juárez dentro del libro La masonería en la presidencia de México, cuyo autor es quien está hablándoles a ustedes y quien, además de estarles hablando, les da las gracias por haber escuchado esa transmisión de Benito Juárez, a ver si de pura casualidad algún masón la logra escuchar y se pusieran a estudiar realmente
la historia de la masonería y de nuestros masones, y no a estar reviviendo ceremonias inútiles, ociosas, en decadencia, cada día 21 de marzo.